Vamos a hablar con María José Lubertino, de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmela? ¿Cómo estás vos? Muy bien, bienvenida. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos. Mucho, la verdad que sí. Bueno, contame de qué se trata esto de Maravilla de Mujeres, que es una investigación. Sí. Maravilla de Mujeres contra la Violencia es un proyecto que estamos llevando adelante gracias al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, de ONU. Es un proyecto a 3 años, desde el 2023 hasta el 2025, donde estamos trabajando particularmente en investigar y trabajar en los territorios, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y trans y no binarias, o sea, 3 grupos sumamente vulnerabilizados, para ver sus situaciones de violencia, de discriminación, prevenir la violencia contra ellas y sobre todo acompañarlas en un proceso de acceso a la justicia y también fundamentalmente sensibilizando a los poderes judiciales, modificando actitudes, protocolos. Pero bueno, esta semana estamos presentando una investigación que se hizo en profundidad con estos 3 colectivos de mujeres migrantes con discapacidad y trans y no binarias en todo el país, porque estuvimos tratando de relevar con mayor detalle situaciones de violencia, donde se producen, por qué no denuncian, etcétera. Entonces, vamos a estar haciendo esta presentación el jueves 13 a las 18 horas en Piedras 1065. Ahí se presenta con todo detalle, pero también va a estar colgada en nuestra página web, que es www.acdh.org.ar. Y hay algunos hallazgos bastante interesantes. Viste que siempre decimos, y hay estadísticas que abonan, que 1 de cada 3 mujeres fue víctima de violencia alguna vez en su vida. Bueno, eso es un genérico. Lo que sucede es que este tipo de colectivos, 1 de cada 8 mujeres, 8 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia. O sea, normalmente es 3 en 4, acá es 8 en 10 mujeres han sido víctimas de violencia. Claro, es el doble. Cuando vas a colectivos más vulnerables, doble, claro. Sí. Más del doble. Y por el otro lado, la otra cosa llamativa es que la mayoría de las mujeres somos víctimas de violencia en el hogar. En cambio, lo que sucede con las mujeres de estos grupos es que son víctimas de violencia la mayor parte de las veces en el espacio público. Claro, me imaginé. No quiere decir, son igualmente víctimas de violencia en el ámbito privado, pero en el espacio público son muchas más veces víctimas de violencia, y esto es particularmente grave para las trans, porque prácticamente 98% de ellas han sufrido situaciones de violencia. Las mujeres con discapacidad, 81% de las mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia, y 61% de migrantes han sido víctimas de violencia. La mayoría de las situaciones están en el espacio público. La otra diferencia es que en general los violentos son varones. En el ámbito privado, en todos los casos son varones, pero en el ámbito público también estos grupos vulnerabilizados reciben violencia de varones y de mujeres. Entonces, bueno, es una trama bastante interesante, compleja de profundizar, que nos da datos que nos permiten trabajar mejor con las instituciones. Además, en la mayoría de los casos hay violencia verbal, el 54% de los casos. Hay violencia física en el 44% de los casos, pero es interesante también trabajar esto porque el 70% de las personas no hizo la denuncia, a diferencia de cuando uno mira promedios generales, miramos también los datos del Ministerio de las Mujeres, que por primera vez este año, en 40 años de democracia, fue la primera vez que un gobierno puso online un sistema de denuncia donde articularon todas las denuncias desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, donde se puede hacer el seguimiento de los casos
desde el Poder Judicial, desde el Ejecutivo, desde los municipios. A pesar de que está toda esa información allí, lo interesante es ver que todavía en estos colectivos vulnerabilizados hay un 70% que no va a estar ahí reflejado porque no hizo las denuncias. Cuando presentó el Ministerio de las Mujeres esta información, hace unos meses, veíamos que había muy poquitos casos de migrantes, muy poquitos casos de discapacidad, muy poquitos casos de trans. Yo les decía, qué raro, ¿no? Porque en la cotidianidad sabemos que hay muchas denuncias o que hay muchos casos de violencia, y esta información, esta investigación nos dice por qué. Porque tienen miedo a las represalias si hacen las denuncias, porque no saben que tienen los derechos de hacerlas, porque no saben a dónde ir, porque creen que no va a tener ningún resultado, porque creen que va a ser una pérdida de tiempo. Bueno, entonces, se podría seguir toda la tarde contando más datos de la investigación, pero fundamentalmente creo que va a ser muy útil para que podamos seguir trabajando en esto que todavía es una deuda de la democracia, porque muere una mujer por día por estos temas, y muchas de ellas pertenecen a estos colectivos vulnerabilizados, ¿no? Desde ya, María José. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, y bueno, espero que pueda compartir con nosotros alguien de tu audiencia o algunas personas de tu audiencia. Repitamos que la presentamos el jueves 13 a las 18 horas en el local de la CTA, que está en Piedras 1065, pero que todos pueden entrar a internet, a nuestra página web www.acdh.org.ar, y ahí entrar al proyecto Maravilla de Mujeres. Y bueno, estamos con muchas actividades con este proyecto, talleres de capacitación para mujeres migrantes, para mujeres con discapacidad, para trans y no binarios, y también sobre todo para funcionarias. Sí, ahí hay que apuntar, ahí hay que meterle fuerte. En eso estamos, y preparándonos para llevar un taller a Bariloche, porque vamos al Encuentro Nacional de Mujeres en octubre, y ahí esperamos tener mucha concurrencia para hablar de estos temas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Carmela, un beso grande, saludos. Chao, saludos. Hablamos con María José Lubertino de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.